No, but the sacrifice of pagans are offered to demons, not to God. And I do not want you to be participants with demons. Amén, bendito Dios. Santo. Ahora en inglés. En La español. En palabra- español, ya lo La dio. palabra del Señor sigue honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bendito Amén. Dios. Santo. Dice la preciosa palabra del Señor. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Voy a leer hasta el 21 y 22. Sí. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Amén. Os provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Bendito Dios. Amén. Se pueden sentar en la Sí. presencia del Señor. Sí, gracias. Bendito Dios, poderoso Señor. Vamos a llevar un tema muy importante para este mes, en el cual se festeja mucho y es muy común para la gente que no conoce de Dios. Es acerca de la tradición de Halloween y lo que se esconde muy a fondo en ese festejo. Es una tradición cultural disfrazada de una fiesta infantil o comercial y que tiene raíces muy profundas que contradicen los principios del reino de Dios. Y la Biblia nos llama a discernir entre lo santo y lo profano y lo verdadero y no mezclarlo. Sabemos que Dios no comparte su gloria con ningún otro. No podemos servir a dioses porque aborreceremos a uno y amaremos a otro. Y no podemos estar compartiendo la mesa con los demonios. Bendito Dios. Amén. Como les había mencionado allí en 1 Corintios 10, 20, 21, esas prácticas tienen un culto en comunión con los demonios, como es tradicionalmente aquí, y no nada más aquí, ¿verdad? En ciertos lugares del mundo. Aquí más se ven que festejan el día del Halloween, que es el día de las brujas, ¿no? Sí. Y a los niños los disfrazan de fantasma, los disfrazan de cualquier De muerte. personaje favorito de ellos. Y Sí. cualquier héroe de ellos, ¿verdad? Que no han todavía conocido a Cristo Jesús. Y en eso se basan ellos. Pero no se dan cuenta que detrás de esos disfraces, detrás de esas tradiciones, están los demonios. Bendito Dios. Ajá. Así de fácil, así de sencillo. Así lo dice la palabra de Dios. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Porque esa es una tradición arraigada y dedicada a una identidad maligna. Esas raíces espirituales de Halloween provienen de la festividad celta, Samhain, donde se creía que los muertos regresaban y se hacían rituales para apaciguarlos. Es igual como el Día de los Muertos de México. Ellos ponen ofrenda porque creen que sus muertos regresan. Y Sí. sabemos perfectamente que el que muere Ya no regresa. ya queda a donde Dios lo pone. Sí. Porque dice que el hombre muere una vez Y y después. después el juicio. Sí. Son tradiciones culturales que a veces confunden a los recién convertidos en Cristo. Y aún en la iglesia se mezclan y siguen esa tradición inconscientemente y sabiendo que están participando de la mesa de los demonios. Bendito Dios, poderoso Señor, santo. Y es muy importante que si el Señor es santo, 3 veces santo, nosotros nos santificamos por medio de Cristo Jesús. Amén. Escuadriñando su palabra
y teniendo comunión con el Espíritu Santo. Bendito Dios, poderoso Señor. Son tradiciones Amén. folclóricas, ¿verdad? Sí. Pero, ¿cómo se puede decir? No folclóricas, ¿verdad? Como- Porque como folclóricas es un- otra tradición, ¿verdad? Sí, sí, Solamente son tradiciones que se son mezclan. tradiciones generacionales, más bien. Ujú. ¿verdad? En 1 Corintios, capítulo 15, 54, 57, ahí nos dice: y cuando esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la 15. palabra que está escrita: su vida es la muerte. 27 para que diga. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Amén. Todos aquellos que ya hemos nacido nuevamente en Cristo Jesús, sabemos que no tenemos que sentarnos en las mesas de Los los demonios demonios. y comer comida sacrificada para ellos. Ajá. La creencia del círculo de los brujos es que Satanás y sus brujos en ese día tienen mayor poder. En el día del Halloween, ¿verdad? Sí. Eso es una forma que ellos Tu teléfono. le dan honra para el malo, ¿verdad? Ese día lo usan para ese día. Era una práctica de los antiguos druidas en los países célticos, en las regiones de Gran Bretaña, Francia y Alemania. Decía, era un honor para servirle a ese dios Saint-Main, o el Señor de los Muertos, que se refiere a eso. Y con el tiempo fue mezclándose entre, hasta llegar al día común. Como que ocultamente se metió entre la gente cristiana también. Y vemos que hay unas iglesias que lo festejan, ¿verdad? Sí. Que lo festejan. Sí. Pero Sí. están abriendo una puerta para que el enemigo entre a sus vidas. Sabemos que los muertos no regresan, ¿verdad? Así es. Sí, así es. Así es. Vamos a leer en Lucas 16, Lucas. 23, donde está el rico en el Hades. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El 24. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en tormento en una llama. ¿Cómo estaba el rico? En tormento. En una llama. Ajá. Pero ¿qué es lo que le respondió Abraham? En el versículo siguiente, en el versículo 25, ese mismo capítulo dice: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden de allá pasar para acá. Ahí claramente vemos que ya no hay retorno. El que murió no tiene regreso. Bendito Dios. Poderoso Señor Santo. Es el Halloween es algo ocultismo. Está arraigado mucho en la cultura de nuestros países. De este país principalmente, ¿verdad? Lo hemos visto. Fue atraído por los primeros inmigrantes, especialmente por los irlandeses, que ellos creían en ese dios pagano, que le daban culto a sus muertos, pensando que sus muertos regresaban. Ellos se vestían como lo vemos, con máscaras para ahuyentar esos espíritus. Por eso es la tradición que ven vestido a los niños que están vistiendo de
de sus personajes disfraces. favoritos, o disfrazándose de brujos, de que es mando, no sé de qué, cómo se disfrazan, según supuestamente para espantar a los espíritus. Pero al contrario, están llamándolos. ¿Qué es lo que hay detrás de una imagen? Cuando alguien se postra y la adora, ¿a quién están adorando? A los demonios. A los demonios. Los demonios. Cuando uno inconscientemente no sabe de la palabra de Dios y se acerca y se inclina ante una imagen, piensa que esa imagen le hace un milagro. Pero ese demonio, hay un demonio detrás de esa imagen, y es la que está trabajando en esa persona y haciéndole creer que esa imagen está haciendo milagros. Amén. Acordémonos que Satanás aún se viste de ángel de luz, engañando al mundo. ¿Para qué? Para que no conozcan la verdad. Bendito Dios, poderoso Señor. Santo, santo. En Deuteronomio 18, 9, 13 ahí encontramos cuando dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones, no sea hallado en ti quien haga pasar por fuego a su hijo o a su hija. Los druitas esquían sacrificio el primer hijo al Señor de la muerte. Sacrificaban a su primer hijo para ese Dios. Ni siquiera sea mago, ni exorcista, ni adivino, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a los espíritus, ni espiritistas, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace esas cosas es una abominación a Jehová. Ya hemos visto, ¿verdad? Que es abominación a Jehová. Esas tradiciones que están ocultamente marcadas en nuestras regiones, en nuestros países. Inconscientemente, otros que no conocen a Cristo las practican. ¿Y qué están haciendo? Llamando a los demonios, adorando a los demonios inconscientemente, abriendo esa puerta dimensional a los espíritus malignos para que vengan y nos siguen, para que no conozcan la verdad. Bendito Dios. Claramente la Biblia condena todo ese tipo de prácticas. En Hechos 19:20, ahí nos dice: asimismo, un buen número de las que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, calculando su valor, y hallaron que eran de 50,000 monedas de plata. De esa manera crecía la palabra del Señor y prevalecía poderosamente. Es cuando llega la palabra de Dios y alguien les predica el evangelio, alguien que es enviado por parte de Dios, y el Señor toca esos corazones, sean brujos, sean hechiceros. El poder de Dios transforma corazones y cambia. Eso sin importar el valor de esos libros. Los quemaron y entregaron a Cristo su corazón. Y el poder de Dios es el que cambia el corazón. El evangelio es el que te transforma. El Cristo Jesús no murió nada más por los salvos, sino por aquellos que aún no son salvos. También ellos tienen la oportunidad de entregar a Cristo su corazón. En primera de Efesios 5:11 ahí nos dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo? En oración, ayuno y escudriñando las escrituras. En vigilias, en primera de Efesios capítulo 5:11. Primero. Sabemos que el Halloween tiene un origen pagano. No nada más Halloween, sino que hay otras tradiciones que están
ocultas encubiertamente y los que no tienen a Cristo Jesús en el corazón las practican. Ya sabemos el origen de Halloween, de dónde viene, ¿verdad? De los druidas. Sí. Bendito Dios, poderoso Señor, santo, de las regiones de Gran Bretaña, Irlanda, de Galía, precisamente en este mes de octubre, el 31 de octubre, es donde festejan para ese espíritu, el día de Halloween. Bendito Dios, poderoso Señor, santo. Vamos a especialmente en donde caen esas prácticas, en nuestros niños y en nuestros jóvenes. Pero si no desanimamos, si no nos ponemos firmes en la palabra del Señor, con la palabra del Señor, y enseñamos a nuestros niños, ellos seguirán engañados por las prácticas paganas. Damos gracias al Señor que Él nos ha alcanzado y nos ha hecho libres. Amén. Bendito Dios. Amén, amén. Santo. Ya vamos a terminar. En Hebreos 9:2 ahí dice, donde el apóstol Pablo indica que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso los había mencionado. Después de la muerte viene el juicio, ¿verdad? Bendito Dios. En Timoteo capítulo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pero son como están funcionando como distracción para alejarte de Jesús, para alejarte de la luz que es en Cristo Jesús, para que no recibas el Evangelio, para que no recibas la verdad, para que no aceptes a Cristo Jesús en tu corazón. Te atan esas tradiciones en tu corazón. Pero si tú humildemente vienes con un corazón contrito y humillado y le abres tu corazón al Señor, Él entra y no te rechaza, te recibe como su hijo, te limpia y te equipa con el Espíritu Santo, te llena de su palabra. Bendito Dios. En resumen, las tradiciones paganas tienen un significado oculto, que detrás de ellos hay demonios. Y el Señor no comparte su gloria. Y nosotros no tenemos que compartir nuestra mesa con demonios, porque Dios es celoso y es fuerte, ¿verdad? Bendito Dios. Santo. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Y nos ponemos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Nos ponemos sobre nuestros pies. Dios es bueno. Y vamos a orar. Sí, ahí está Daphne, ¿le quieres preguntar a ella primero? Oh, sí. En su petición, ¿verdad? Sí, por sus peticiones. Sí, aló. Daphne.